Bueno, amigos, bienvenidos a otro capítulo de La Acordada. Seguimos aquí en Red Bull. Siempre gracias por el apoyo. Y hoy con un invitado, Alex. Más especial. Mentira, Qué manera de empezar. muy especial, sí es un invitado muy especial. Sí, es especial. Esto me hace especial. ¿Eso es la de mentiritas? Sí. Mentiritas. Con sticker de la corte. Papá, le falta uno Bautizado de... Qué calidad. Bautizado en el Nevado del Tolima. Vea. Ya se presentó. Qué calidad. Listo, gracias. Parcero, les quiero presentar hoy a Juan Camilo. Juan Camilo Villarraga. Villarraga, sí señor, perdón. Juan Camilo Villarraga. Resulta que Juan Camilo Alias el mucho. fue soldado, ¿cierto? De profesión. Ahorita nos contará toda su historia. Resulta que en una de esas operaciones tuvo un accidente. Y bueno, desde ahí arranca otra historia que ya nos contará. Estuvo con nosotros en el Nevado del Tolima hace poco, papá. Tremendo. En una expedición donde fuimos con 8 personas con discapacidad. Y bueno, ya ahí Juanca nos seguirá contando toda la vuelta, entonces se los presento. Bienvenido, Juanca. Gracias. ¿Cómo suena ese Red Bull? Bueno, sí. Es una aventura que decidí asumir después de la otra aventura que había vivido en el ejército. Hace 10 años tuve un accidente en una operación militar, 31 de diciembre del año ¿De 2014. Eso le dieron de- fechas. Ese fue el regalo de Año Nuevo. A mí ya me la había contado y se me había olvidado. No. Fue un regalo de Año Sí, Nuevo. fue el regalo de Año Nuevo. Un poco aventurero, tenía que ser algo aventurero. ¿Y cómo fue la cosa? Bueno, digamos que se hizo un bombardeo a un campamento en el municipio de Colombia, Huila. Eso es límites con la serranía de la Macarena, Ujú. selva virgen. En Colombia hay mucha selva virgen. Me refiero a que hay, No que, accesos. hay que dar 20 machetazos para dar un paso, ahí. 2 pasos. Hacen el bombardeo el 24 de diciembre. Nosotros somos como la tropa que está más cerca y nuestra misión era acercarnos al objetivo para hacer un reconocimiento de lo que había quedado el bombardeo, de qué tipo de resultados se había dado. Yo con mis 9 soldados, yo era suboficial, comandante de los 9 soldados, y arrancamos 7 de la mañana para andar 2 kilómetros hasta las 2 de la tarde, más o menos. Y a las 2 de la tarde, bueno, ahí como nos encontramos con una trocha con palos aserrados, muy bien estructurada en la mitad de la selva. Entonces, pues eso ya evidentemente se sabía que correspondía a un camino hecho por la guerrilla. Yo saco el GPS, saco pues como todas las coordenadas y evidencio que ya estamos a 300 metros del objetivo. Entonces ahí como que nos reunimos para tomar decisiones. La decisión es avanzar, ya pues muy atentos. Yo doy un paso saliendo de esa trocha. Sabemos que la trocha pues es peligrosa, es muy probablemente está minada, entonces lo que hacemos es bordear. Y estaba minada a los lados. Entonces, nada, yo doy un paso para avanzar y escucho una explosión muy grande, pero muy, muy grande. No me doy cuenta de qué es. Cuando yo abro los ojos estoy acostado en el piso con esta mano acá y lo que hago es preguntarle a los soldados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el soldado de atrás me dice, mi cabo, pues dígame usted qué pasó porque usted voló como 2 metros, volvió y cayó Hijo de pucha. y no sabemos qué pasó. Yo no, nos tiraron una granada, todos en posición y atentos. Cuando me voy a levantar, siento como si me agarraran del pie y no me fueran a dejar levantar. Entonces miro qué es y es el pie que está totalmente destruido. O sea, los tendones eran los que me estaban jalando, que pues ahí en el hueco, precisamente en el hueco que hizo la mina. Hijo de Entonces al darme cuenta, descubro además algo que es muy biológico, que es muy difícil de creer, pero ahí lo entendí. Y es que el dolor es muy dependiente de la psicología. Mental, sí. Exacto.
Ahí no me había dolido nada, yo estaba bien. Cuando me doy cuenta lo que tengo y pues yo me reviso el pie y me quedan en la mano extractos de mi pie cuando yo me miro a ver qué me había pasado. Me empieza a doler. En ese momento me empieza a Pero doler. usted lo tenía así asustado, paniqueado o ¿Han estaba visto un tranquilo? pompón? Lo que usan las porristas. Sí. Así era mi pie y mi Uy, voz. güey. Así, o sea, floreado Para hacer barra. completamente. Sí, para hacer gráfico. Así estaba y así lo vi. Entonces yo lo que hice fue tratar de cogerlo a ver pues, qué tan completo estaba realmente. O si era pues más como el escándalo, la sangre que es escandaloso. Y sí, me quedan extractos de mi pie ahí en la mano. Uy, yo lo que hago es qué tirar imagen eso tan ahí, horrible. me acuesto. No, me siento. Y le digo a los soldados pues que todos quietos, el protocolo a seguir es quedarse quieto porque pueden haber más minas. Evidentemente la explosión había destapado más minas. Era un campo minado en el que estábamos. Pero campo minado es campo minado, se veían más de 10, 15 minas a la vista. Entonces lo que hacemos es pedir el helicóptero. Yo llamo al radiooperador. En el ejército se le llama chispas, uno le dice al del radio, el chispas. Entonces yo no llamen al chispas para informar, pedir evacuación. El soldado llega y saca el radio para hacer el reporte y no hay señal. Hijo de pucha. Ahí no había señal. Nosotros nos habíamos prendido, hacemos reportes cada hora cuando estamos en terrenos así. Cada hora se hace un reporte. Entonces el reporte lo habíamos hecho 40 minutos atrás. Faltaba tiempo. Sí. Sí, estábamos como a 20 minutos de hacer el siguiente reporte. Ahí no hay señal. Entonces yo lo que le digo a él es, parce, toca que se devuelva a donde hicimos el último reporte, que ahí hay señal, reporte y pues de acuerdo a lo que le indiquen allá, hace. Él hace efectivamente con mucho cuidado pisando donde ya habíamos pisado. Porque pues donde ya habíamos pasado Todo bien. se imaginas. supone que Qué está miedo, seguro. huevón. Él lo hace el reporte allá al puesto adelantado, que era en Neiva, y le dicen, en 15 minutos llega el helicóptero, váyase donde está el cabo para que oriente la aeronave. Entonces él se devuelve otra vez. De 40 minutos y se devuelve otra vez. Cuando escuchamos otra explosión, como a las... ¿Qué? Yo caí a las 2:45 de la tarde y a las 3:30 más o menos, ¿El chispas? el chispas No. sale Hijo de volando. puta. No. Él no se vio. Chispas, weón. Él tuvo una ventaja, él no se vio el pie destrozado, porque a él se lo desapareció de una. Él quedó no, con el parce. peroné No. a la vista, 10 centímetros por debajo de la rodilla más o menos. Totalmente desapareció, o sea, la bota de él nunca quedó nada. no quedó nada en el aire, en polvo. Y él lo que hace es, puta, caí yo también, mi cao, ¿qué hacemos? Yo, espéreme ahí. Se Ya alcanzaba. miramos. Me cuento todo como si fueran todos relajados. Por eso yo le Pero 10 pregunté años que de si caí estaba yo tranquilo, también. weón. No tengo pierna. Acá le tengo su pie. ¿Cuál fue? Oiga, ¿usted la también? derecha o la izquierda para comprar zapatos? Yo tengo una bota derecha. Sí. Bueno, y Pero espere, literalmente fue Juanca, así. A él le ustedes- falta la derecha, a mí me falta la izquierda. Pero usted al momento que usted se cogió el Calzamos pie, ¿usted mismo se hizo el torniquete o ellos lo socorrieron? No, yo lo único que hice fue, cuando digo me toqué el pie, fue esa curiosidad inicial de saber qué. Y cuando me di cuenta lo que había, yo dejé eso ahí y me senté. No miré más. Yo no miré más. Uy, sí, qué impresión. Lo primero era el reporte. O sea, pedir asistencia. Cuando ya la asistencia se pide que viene en camino, ahí sí ya empieza el enfermero a trabajar. Entonces, bueno, el soldado cae ahí también. Él ya venía muy cerca porque él lo que hizo fue correr. Al correr la pisó más duro. Y se cree que pues eso hizo que le afectara más. Se cree, no lo sé. Él ya venía muy cerca y este pelado lo que hace es que se viene en rastras. Porque el helicóptero ya venía. Y sí, como a los 30 minutos tal vez o 20, ya se escuchaba el helicóptero. Entonces uno tiene que estar con el radio donde está el helicóptero para darle coordenadas, orientación, todo. Y él se viene arrastrando y él dice, bueno, después miraré cómo hacemos, pero por ahora saquemos a Mikao. Y yo pensaba lo contrario, por ahora que nos saquen a los dos, porque usted está más grave que yo. A mí me quedó el pie destrozado, pero quemado. Eso cauterizó. Ah, ok. A él, como se lo quitó, le empezó a Sangre. bajar la sangre, pues derecho. Entonces, nada, él llega a la aeronave, hace sobrevuelo, pero la selva era tan espesa. Bueno, ahí ya los enfermeros están trabajando. Había uno
En ese momento había uno nomás, el resto de nuestra tropa estaba como a 500 metros o 1 kilómetro, que en la selva pues No, es una sigue mierda. siendo 2 horas, 3 horas de camino. Claro, es un montón. Con la ventaja de que nosotros ya habíamos abierto esa trocha, entonces ellos les iba a rendir más de lo que nos rindió a nosotros. La selva es tan tupida que el helicóptero nos está sobrevolando y uno tiene que hacer una señal para que él evidencie que somos nosotros. Pues nosotros tenemos una granada de humo, la accionamos, humo azul en la mitad de la selva. Los árboles de 15, 20 metros absorben todo el humo azul y el helicóptero sobrevolándonos encima No, nada. a 30 metros no nos ve. No. Y el piloto nos dice, pero ¿dónde estoy? Yo le decía, usted está encima mío, está sobre nosotros, hágale. Y él me decía, pero el humo, yo es azul, es azul. Me decía, no veo humo azul. Por protocolo de seguridad, si usted me dice que es humo azul y yo no veo el humo azul, entonces yo no estoy ahí o Paila. el hecho es que no puedo aterrizar. Dice, hermano, ya llevamos mucho tiempo, duramos como 15 minutos en eso. El helicóptero ahí haciendo vuelo estacionario. Se tuvo que devolver a Neiva por temas de combustible. No nos pudieron evacuar. Ahí siguen los enfermeros. Nos ponemos con el soldado espalda con espalda ahí y cada enfermero atendiéndonos a cada uno. 5 de la tarde más o menos, vuelve otra vez el helicóptero a intentar a ver si ya se habían disipado un poco las nubes, pero ya no teníamos más humo. Y por las demás minas no podíamos trabajar para quitar árboles para que el helicóptero aterrizara. Tenía que hacer vuelo estacionario y Mandar la enviar guaya. cuerda. Enviar guaya, baja el enfermero, hace la atención y nos sube por cuerda. Tampoco se puede. El tiempo se cierra totalmente. Los tiempos se manejan, digamos que de 1 a 5, donde 1 es no se puede y 5 es sol, Despejado. cero Visible. nubes, totalmente despejado. El tiempo estaba en 1, totalmente en No, 1. parce. O sea, no era viable. Y cuando el helicóptero llegó estaba en 5, pero se cerró la montaña. Además, es la serranía de la Macarena, es un cañón que después de que entran las nubes tiene que haber mucho viento para que corran. El resultado del helicóptero también se tiene que devolver y se No, considera la marica. evacuación para el siguiente día o movernos. No era una opción porque era un campo minado, no nos podíamos mover y no podíamos arriesgar a otro soldado. Entonces ahí lo que se hizo fue esperar que el helicóptero se devuelve. Ya ha llegado el comandante del pelotón, un teniente, y digamos que ya entre ellos coordinan que se debe esperar a que el tiempo sea 5. Cuando el tiempo esté en 5, llaman, esa es la indicación, nos llaman y el helicóptero arranca de una. El helicóptero lo dejan en la base sin apagarlo, esperando que haya tiempo 5. Y así fue, a las 8:30 de la noche más o menos, tiempo 5. Arranca el helicóptero de la base, le avisamos y a los 10 minutos se cierra otra vez. No. Como si nos estuviera Estrés. bromeando. Parce. Como en la montaña. No, eso era que- Como en el Tolima, que subiendo despejado y llegamos Sí. Así Así. se nos tapó de una. se tapó Sí. y había una ventanita. Entonces el helicóptero nos dijo, necesitamos a alguien que sepa orientar muy bien y yo entro por donde ustedes me digan. Y hablamos en presidencia para que nos quiten la responsabilidad de la aeronave. Porque prima la seguridad de nosotros, pero de la aeronave también, porque pues digamos que el tema se puede volver más grave. Presidencia autoriza que la evacuación se haga ese mismo día porque pues nosotros ya estábamos con morfina, ya los medicamentos habían terminado, ya el suero estaba escaso, pues para 2 durante ya 6 horas aproximadamente. Entonces ya no era una posibilidad hacer la evacuación al otro día. Y los riesgos aumentaban muchísimo hacerlos ya, o sea, dar la orden, lo sacan sí o sí, aumenta todos los riesgos de enemigo, ataques a la aeronave, el tiempo, la aeronave se puede caer. En presidencia autorizan que se haga sí o sí. Y hacen esa evacuación tipo caída del Halcón Negro, así los helicópteros entrando por allá, por el hueco que había. El helicóptero entra, el otro allá de seguridad. Pues digamos que el tema se hizo desde Bogotá, coordinado, y se logró. 8:30 de la noche nos hicieron la evacuación por cuerda y nos tuvieron que subir a los 2 de una vez. Entonces baja la camilla, nos amarran a la camilla, sube y pues en el helicóptero hay espacio para un paciente, digámoslo así. Entonces lo que hacen es voltearnos ahí
y amontonarnos a los dos porque no hay opción de ir y volver. Claro. Entonces lo que hacen es descargar al soldado, bajan por mí, se sube el enfermero y el enfermero se va colgado porque no hay tiempo para Uy, más. marica, qué locura. Y arrancamos para Neiva. 9 de la noche, pues estaba ya ahí sí toda la sala de cirugía esperando y yo recuerdo que mientras nos atienden el triage y demás para radiografías y eso, 11:30 de la noche del 31 de diciembre del 2014, estábamos entrando a cirugía y dándonos el feliz año. Fue puta. 10, 9, 8, 7. Uy, no, Que re cuenta duro, uno weón. antes de una cirugía. Es muy Y así denso. fue. Luego el 1 de enero se hace otro bombardeo. Hay unos resultados allá. Y por seguridad quedan unos heridos del enemigo. Y también hay que llevarlos al mismo hospital. Entonces lo que nos toca es, a nosotros nos traen para Bogotá y a ellos los llevan para el hospital de Neiva, Hospital Universitario de Neiva. Llegamos el 1 de enero acá al hospital. A mí me habían quitado los dedos, me habían tratado de recuperar el pie. Digamos que habían hecho como 2 cirugías. El peroné, ahí me quitaron solamente el peroné. Lo que estaba colgado eran los dedos, la planta del pie y demás. Y me hicieron un corte en el peroné. Pero eso llega encangrenado. Todo el tiempo que estuve expuesto, hubo gangrena, no sé Gangrena, cómo se dice. Y aquí me tienen que operar otra vez. El médico nos dice, no, toca seguir operando, ustedes duraron mucho tiempo expuestos y toca que firmen que hasta donde toque. Son momentos de adrenalina donde uno firma y dice, doctor, Lo que sea. lo que sea hasta donde toque. Y finalmente, pues al soldado le queda a 10 centímetros de la rodilla y a mí a la altura del tobillo. Desarticulación de tobillo. Tibia y peroné completas, desarticulación de tobillo. Y nada, ahí empieza la recuperación. Qué locura, weón. Esa es la qué parte fuerte. corta de la historia. Pero, Es Juan, un regalazo capaz, de ¿cómo la- lo ven? Esa es la primera feliz aventura. año, weón. Sí, sí, sí. No, marica. Obviamente, pues el tema de las familias. Las familias pasaron el feliz año en carretera, viajando a Neiva. Claro. Y llegaron a Neiva y les Y tocó ustedes volverse los para Bogotá. Pero ahí nos alcanzamos a ver. Ahí nosotros habíamos salido de una cirugía y antes de entrar a la otra cirugía, ahí ya digamos que nos vimos. Y nada, pues ahí empieza ya todo el tema de la recuperación médica, la terapia y pues la atención de cada uno que empieza a ser psicosocial y a veces individual. Pero realmente. Juanca menciona que desde el enemigo llegó al mismo lugar donde se los operaron. Al hospital. Y esos manes, ¿qué se supo de esos manes? ¿O qué? No, ni idea. La verdad, después de eso nosotros, o sea, digamos que nosotros ya pasamos como a otro ámbito de la institución. Ya recuperación, el hospital, como que ya no nos relacionamos con esos temas pues primero por seguridad, porque pues vamos a estar en Bogotá y demás. Entonces ya como que no hay mucho contacto con esos resultados y con los batallones y demás, sobre todo inicialmente. ¿Y ella cómo sigue su vida? O sea, ¿cómo le cambia la vida después de eso? Es un replantearse proyectos, pero es un descubrir después. Personalmente lo viví gracias a mi esposa, a mi mamá, digamos que a la familia cercana. Uno se permite hablar del tema, pero no inicialmente. Yo descubrí con los años que yo me negué mucho. Entonces, el chiste, el mocho, vamos a saltar, vamos a hacer la chanza del tiburón, que es echarse salsa de tomate y eso, y como si. Todas esas cosas que son divertidas y es una buena manera de afrontar las tragedias. Eso es un duelo. Exacto, pero después uno descubre que realmente uno estaba era escondiendo el verdadero dolor. Yo lo descubro más o menos 2 años después y ahí sí, o sea, cuando decido enfrentarlo, me pego las chilladas del siglo porque realmente entiendo la realidad de lo que pasó. Y es ahí cuando empiezo la verdadera recuperación, cuando enfrento el dolor, cuando enfrento ese duelo. Antes es una recocha, pues, que tiene sentido, pero que no tiene significado. Empieza a tomar significado cuando lo hago de manera consciente. Y cuando lo hago de manera consciente, pues ya me dan una beca, entro a la universidad
me graduó de contador público en el 2022 y me doy cuenta que me gusta, se me da, me gusta el tema, pero que no me llena, no me llena y es un buen oficio, pero al final se vuelve un hobby que no llena como las expectativas diarias, como ese de dormir y decir mañana voy a hacer lo que quiero. Y ahí es donde empiezo a intentar hacer cumbres. No tenía ni idea del tema y me da curiosidad. Le digo a mi esposa, vámonos para el Nevado del Cocuy. Y lo hicimos, pero con toda la inexperiencia del caso. Fuimos en tenis, sin pierna. sin pierna, sin, Estaba esperando ese. sin impermeables ni nada. Nos fue terrible, pero, pero me gustó el tema y ahí empezó el tema de querer hacer cumbres y de encontrarle el significado a las cumbres. Juanito, antes, Para después recuperar. después de que usted tuvo ese proceso de recuperación y eso, ¿usted en algún momento extrañó su carrera militar? Todavía la ese extraño. momento? ¿Extrañó Todavía esos la momentos extraño. ahí? Todavía la extraño. Siento que tiene un propósito. Soy creyente. Soy creyente y aunque no creo que Dios me mandó esto, siento que hay un propósito. Propósito que yo debo descubrir. No preguntarle a Dios cuál es, sino que yo debo descubrir. Y sí, extraño mi carrera. Hablo mucho con mis compañeros. De hecho, mis compañeros ya están cerca de retirarse por tiempo. Yo llevaba 6 años activo, es decir, ellos ya llevan 16, casi 17 años Un montón. en ejercicio. Y a veces sí, a veces no. Digamos que cuando hacemos cosas como lo que hicimos en el Nevado, que ya nos relacionamos con personas del entorno, extraño el tema, pero agradezco mucho el haber conocido lo que es la contabilidad pública, lo que es estar más tiempo acá, lo que es compartir con la familia. Y sobre todo en este momento de mi vida, agradezco la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y de las montañas como lo estoy haciendo ahora. Entonces es como la manera que he encontrado para identificarme con algo que me gusta muchísimo. Muy chévere, es que es muy curioso ustedes cuando estaban en esas, pues en esas misiones del ejército, en algún momento ustedes como que llegaban a disfrutar de la naturaleza o todo era como demasiado, Sí, de porque hecho, seguro estaban en lugares increíbles. Hay unos dichos que cuando uno está muy, muy cansado, como a veces en la montaña que uno dice, "Shi, yo qué hago aquí aguantando frío". Allá uno, digamos que el dicho es, mi mamá sí me dijo que no viniera por acá, yo qué hago acá. Pero cuando está uno en la naturaleza, uy, hay unos paisajes increíbles, increíbles. Una muestra de ello es todo este tema en el Meta que se descubrió después del proceso de paz. Sí, el Güejar. cañón del Güejar, creo que Sí. se llama. Todas esas maravillas naturales que los militares conocíamos, pero la gente del común no. Y hay muchos lugares en Colombia así. Sí lo disfrutábamos mucho. Y hay otros dichos que decíamos y cuando estábamos por allá, estamos aquí gratis disfrutando de esto. La gente ni se imagina que esto existe en Colombia. Qué chimba. La gente ni se imagina que nosotros aquí gratis viendo esto, trabajando, disfrutando esto. Sí, la respuesta es muchísimo. Ok. Vaya, Pues, vaya, vaya. Es que yo pienso que igual de ahí también quedan ustedes muy ligados a la naturaleza y por eso también se les facilita de cierta forma subir montañas. Además que yo creo que les hace falta, ¿no? Porque tanto tiempo en la naturaleza, yo creo que a uno le hace falta ya después volver y reconectarse ahí. Sí, para nosotros es divertido, por ejemplo, el tema ya de la cocinita, de lo que hablábamos allá, que qué cocinita tan gomela la que hicimos en el Tolima, el dormir en el suelo y chévere, porque nosotros lo hacemos mucho, entonces es como chévere volver a eso, a la estufita con gas. Los recuerdos vienen a toda, ¿no? Exacto, sí, cargar el agüita, que el que no carga no come, el que carga como güey vive como rey, entre más se cargue, pues más comodidades tienes en la montaña. Todo eso nos lleva a recuerdos, por Esa eso, frase está chimba. las cumbres para nosotros son muy, muy significativas. Y para mí, pues en especial, ha empezado a tomar un tema como algo espiritual y es el efecto cumbre que yo llamo. Es encontrarse consigo mismo. En mi caso,
cada cumbre me doy ahí 1 o 2 minuticos solito en la cumbre para hacerme como un checklist de mi vida personal, de mi niño interior, de cómo estoy, qué he logrado, de qué soy capaz. ¿Qué tanto de mí depende de los demás? ¿Qué tanto de mí depende de mi esposa, por ejemplo, que es la persona más cercana a mí? ¿Qué porcentaje de mi vida depende de ella? Si ella muriera, ¿a mí qué me queda? ¿Me voy a volver una nada? No me va a quedar nada. ¿Qué soy realmente? Creo que lo hablábamos allá en el Tolima. ¿Qué parte de mí depende de mi entorno, de lo que hago, de mi trabajo? Por ejemplo, hay mucha gente que no se ha dado cuenta de que el bienestar, su bienestar, depende de su trabajo. Donde los despidan, se les acaba la vida, no tienen qué hacer. O de su mamá. Si muere la mamá, no saben qué hacer. De su pareja, sobre todo, o de sus hijos. Que está bien porque es natural, pero para mí, para mí el efecto cumbre es cómo la montaña te baja el ego y te lleva a analizar y sobre todo a reflexionar qué eres, qué tienes, pero tú solito, tú solito. O sea, el mago sin ser piloto, sin ser viajero, sin Fox News, sin la cordada, ¿qué es? ¿De qué es capaz? Y así para todos. No sé cómo lo vivan los demás, pero para mí es eso. Y me gusta compartirlo para que la gente encuentre su propio efecto cumbre. Para otros es solo la aventura y disfrutar y ya. Entonces por eso se creó el proyecto de Cumbre Sin Límites, para llevar 8 personas con discapacidades diversas, en condición de discapacidad, diversas, para que cada uno buscara su efecto cumbre y descubriera que a pesar de que somos personas en condición de discapacidad, porque lo somos evidentemente, no podemos decir que no. Porque, a ver, haga una maratón usted y yo a ver quién gana. Hagamos una carrera a ver quién gana. Evidentemente soy una persona en condición de discapacidad. Pero hasta dónde puedo llegar y qué cosas puedo hacer. Y gracias a experiencia, a We Are Invictus y a la Dibri lo logramos. Tremenda experiencia. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Salgan con experiencia, que esos manes sí saben. Todo lo creo de experiencia. No, yo hablé un montón con Juanca allá en la montaña, weón, y es que hay muchas cosas de qué hablar porque pues está el tema de la guerra, ¿no? Que eso también, digamos que con Juanca hablábamos de que los soldados una vez ya no están trabajando allá en la selva, pues salen a la vida social y ahí ya, sin necesidad que hayan tenido accidentes, ya es un primer estrellón, ¿no? Exacto. Sí, contra sí. la realidad. Tal ¿sí? cual. Y otra cosa que también me decía era eso, digamos que mucha gente habla de la cumbre, que pasa algo en la cumbre, pero yo creo que a Juanca es de los que yo mejor le he escuchado como verbalizar eso que uno piensa, ¿sí o qué? Que al final yo creo que también es eso, uno, no sé, es como se contextualiza así muy bien con todo. Entonces me parece muy chimba como piensa el Juanca. Yo quiero que nos hable un poquito de eso del términos, ¿cómo le dicen? Reinserción social. ¿Cómo se le llama eso? Reintegración a la vida civil. Epa. Sí, ¿no? Eso era de los guerrilleros. Digamos que la mayoría de militares entran muy jóvenes. 18, 19, 20 años. Ujú. Por vocación, a veces una vocación que uno no sabe si realmente es vocación si no llega a descubrirlo allá. Porque, pues no sé, hay muy pocos casos de gente que a los 15 años tiene el proyecto de vida establecido, a los 18 lo lleva por mitad cumplido y a los 25 lo tiene en su 80% y ya solo se dedica a disfrutar. Hay casos, pero la mayoría de las personas yo creo que no tenemos esa capacidad de lograr lo que quisimos, sobre todo inicialmente. Tal vez con el tiempo y con las estrelladas lo hacemos. Entonces uno de militar se va por vocación y por gusto a descubrir si le gusta. Y allá en el ejercicio se da cuenta si le gustó se queda y si no le gustó se sale. Después de 20 años, digamos que los soldados se pensionan a los 20 años, o sea, salen a los 38, 40 años. Ya con la experiencia, ya con el deber cumplido, sin haber disfrutado a su familia bien, muchas veces sin conocer bien a su esposa, sin haber convivido más de un mes continuo. Y pues sobre todo en una relación el convivir es lo más complicado. Entonces salen
a convivir todo el tiempo. Se dan separaciones, se dan muchas cosas. Además que al salir de militar, pues será irse de vigilante, que es para lo que lo van a contratar sin pedirle más experiencia o más capacitaciones. De resto, ¿qué más? Hay que ponerse a estudiar algo. Y esa falta de autoconocimiento, porque siempre uno se crea como en la guerra. El hombre no llora, hablamos fuerte, todo podemos hacer, somos hombres de acero, peleamos con la guerrilla, entonces nadie nos manda. Y ese ego hay que bajarlo. En la medida que se baje ese ego, se puede disfrutar más esa reintegración a la vida civil. En la institución se capacita a un oficio, en cuanto a un oficio. Entonces, un año antes de salir, digamos que las personas empiezan a buscar un oficio que hacer para salir. Pero eso es solo una parte de lo que se necesita. Falta la parte psicológica, falta la parte social, porque sí, la mayoría de militares no sabemos ni siquiera cómo funciona la vida civil en ocasiones, cómo se convive en la vida civil. Estamos acostumbrados allá a usar el uniforme y de la guerra y de la selva sabemos mucho, pero de acá no. Entonces eso hace muchísima falta y se descubre en el camino cometiendo muchos errores. Entonces, en la medida de que se pueda ir a la cumbre para que la montaña le baje el ego a uno un poco, es más fácil esa adaptación. Sí, pienso que es bajar el ego que se trae mucho ego realmente. Claro, Sí. claro. En esos procesos, cuando usted dice, Cami, que usted termina, se pensiona y eso, no hay programas, por ejemplo, en el ejército y eso, que sea una cuestión psicosocial o un psicólogo que lo adapte a usted. Usted viene de allá de la selva, que lo adapte a esta vida social, civil de una ciudad que está llena de tanto caos y demás. No hay no hay un programa así como para que Digamos ustedes que lo hay. se adapten. Digamos que lo hay, pero por respeto a la sinceridad, no se aplica bien. Por el ego. ¿O por qué? No, porque la institución, yo soy del ejército, entonces en el ejército es donde más amputados hay, donde más heridos hay, donde más fallecidos hay, donde más psiquiátricos hay, a diferencia, digamos, de la Armada Nacional, Policía Nacional. No sé cómo sea en esas fuerzas, pero en el ejército hay la institución, pero la cantidad de víctimas que habemos no permite esa aplicación bien. Entonces, Ok. existe la oficina, existen las personas encargadas pero no hay ese cubrimiento que se requiera. Por lo tanto, en mi caso no hubo acompañamiento ni psicológico, psiquiátrico por encimita, como lo que dice el protocolo nada más. Y fue lo que me faltó. Y tuve que pasar años en esa transición para encontrarlo finalmente, pues en mi caso, gracias a Dios, obviamente, a mi esposa que es psicóloga y me ayudó como a hacerme las preguntas correctas para yo contestármelas estrellándome y descubriendo lo que necesitaba evidenciar. Pero pues para responder la pregunta con sinceridad, existe la oficina, pero no se aplican los protocolos y de hecho sería muy bueno que se aplicaran. Sí, claro. Re importante. Sí, digamos que a uno le cubren como esas necesidades básicas. Entonces te dan una beca, casa y pensión. Entonces, pues no va a aguantar hambre, no va a tener que pagar arriendo y puede estudiar. Son herramientas importantes para que uno se defienda como tal. Pero esa enseñanza de qué hace uno con esas herramientas, no la hay y hace falta. Sinceramente. Claro, es que psicológicamente es un cambio bien Sí, rudo, sí. parce. Sí, claro que lo es. Y uno no lo conoce hasta que no lo empieza a vivir. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo he descubierto en las montañas. Para otra persona puede ser de cualquier otra manera, en los carros, en el trekking, en el atletismo, volando un avión, no sé, de muchas maneras. Pero hay que llegar a eso y para llegar a eso hay que hacerse las preguntas correctas, hay que hacer las reflexiones correctas. Para mí lo máximo es ir a Murillo, sentarme allá en la piedra esa ahí en la cascada de 7 colores y llorar un ratico. Para mí esa es la terapia ideal. Para muchas personas puede ser otra. Pero la idea es llegar a eso. ¿Cómo llegar a eso?
¿qué reflexiones tengo que hacer para llegar a eso? Pienso que es ¿Cuánto tiempo fue importante. que duró de ese proceso para llegar para usted decir, no, vámonos para el Cocuy, que le dijo a su esposa? Uy, eso Y fue ahí hace comenzaron ahí comenzar a caminar como loquitos, de ahí para acá. 7 años. 7 años, o sea, hace 3 años empezamos y no lo hemos hecho pues digamos que de manera juiciosa, solo fue un gusto que empezamos a hacer, vimos que necesitábamos hacerlo bien y entonces ahí ya conocimos la experiencia y empezamos a hacerlo bien, pues ya hay que ir a Monserrate, hay que entrenar, hay que llevar la ropa adecuada, zapatos adecuados, no, a la montaña no se va en tenis y ahí fue que ya lo empezamos a descubrir, chévere, y ahora queremos hacerlo mejor y en otras montañas. Y yo quiero saber cómo le fue en el Tolima, qué tal la experiencia de, o sea, subir una montaña que es dura, pues son 4 días, ¿y lo hicieron en 4 días? 5. Con ellos le hicimos en 5. Sí, sí. Mera loca. Muy consentidos, muy consentidos. Siguiente invitado. Muy consentidos. Sí, como esas Yo experiencias. lo he hecho 2 veces. Y tengo que decir que la primera vez, Papá, ahí tiene. no fue tan consentidos. No fue tan gomela la primera vez. Ok. Fue un poco más guerrera. Como habíamos tenido una mala experiencia en el Cocuy, entonces yo dije, no, aquí toca es ver hartos videos. Que hasta vi su video cuando subieron al Tolima. Yo ¿Cuál, dije, el no, bonito allá- o el feo? Creo que el primero que tenían, donde que- están ahí en la carpa comiendo huevitos, que prepararon los huevitos ahí dentro Sí. de la carpa y eso. Cuando llovió mucho. Sí, creo que les llovió harto. Uy, sí, Entonces yo güey. dije, uy, está bien guerrerito ese. Ese está bien guerrerito, está bien fuerte. Y vamos a hacerlo. Entrenamos bien. Lo hice con un primo, una tía, 2 amigos. Y no pagamos porteador. Lo hicimos sin porteador, de Salento a Salento. Fue súper fuerte, pero fue muy bacano porque fue como un reto inicial, real, como más fuertecito, que pues por la preparación y por los guías que teníamos, siento que la logramos. Íbamos con Alejito. Entonces la logramos de esa manera, como que bien siempre Alejito ahí pendiente de signos vitales, como que revisando todo el tema, entonces nos fue bien. Fue muy, muy dura, digamos que esa fue de llegar a la cumbre a llorar, de la alegría, a llegar con ampollas, el frío, conocer un frío intenso. Yo había estado en el páramo del Sumapaz varios días, pero no, allá nos hizo mucho más frío en el Tolima, la primera vez. Entonces yo dije, bueno, ahí fue donde se creó el proyecto. Esto hay que traer más gente acá. Fuimos patrocinados por el Príncipe Harry y demás, entonces el tema como que tenía que ir con todas las medidas de seguridad, como que evitando todo tipo de accidente, previendo cualquier cosa. Entonces ya en el segundo lo hicimos desde Anzoátegui hasta Salento. Sí, mucho más tranqui. Lo disfruté desde otra perspectiva. Lo disfruté desde el acompañar a mis compañeros a que vieran, como que vi esa ansiedad en ellos. La ansiedad que yo tenía la primera vez se lleva mucha ansiedad. ¿Cómo será la nieve? ¿Será que sí lo vamos a lograr? ¿Qué tal llueva? ¿Qué tal uno llegue allá y no esté el sol? Eso es feo, se pierde el viaje. Es lo que uno piensa inicialmente. Ya en el segundo viaje, en el segundo que fue el que hicimos este año, no había esa ansiedad. Si sale el sol o no sale, pues no importa. Lo importante es volver a casa. Ya eso uno la tiene clara. Y verlos a ellos disfrutar, ver el proceso de ellos, siento que fue la diferencia. Yo lo viví desde el compartir de no, hágale que usted sí puede. Mi compañero de carpa tenía una condición bien especial que me permitió conocerme también en ese aspecto de decir, bueno, no todo es chévere, no todo es fácil y no siempre se sube con los expertos. Y habían varias condiciones complicadas. Quedamos un par de loquitos. Sí, habían, ¿Qué condiciones habían varias. Estaba bien complicado eso. Muy Sí. completico. Había, Psicosocial. había una persona con ataques de epilepsia. Eso es lo que hace experiencia y cumple a cabalidad. Había Sí, una tenía- persona con estrés postraumático grave. Uy, no, es que están... Una persona de 60 años. Con 4 autismo. personas amputadas. En Cristóbal.
4 personas amputadas. Y... ¿De piernas? Sí, sí. Y Mauricio que tenía Y también Alex y Mario. Y una persona con un tema de fibromialgia. fibromialgia. Y una persona con un tema de Re fibromialgia. difícil. Sí. Sí. Ese fue como el plus. Y ver cómo ellos, o sea, yo decía en la primera, no, yo soy el mocho del grupo, me tengo que dar la pela, bien, y no pagamos porteador, entonces nos dimos la pela ahí cargando, la logramos bien. En esta, entonces ya es como, este man también le falta una pierna, cómo lo va a vivir y en qué nos podemos ayudar. De hecho, descendiendo, ahí en las rocas, antes del paso Hilary, descendiendo, se me trabó la prótesis dentro de una roca. Esa fue una buena anécdota. Bajando. Sí, güey. Esquina. En la un canaleta. soldado un infante de marina. Él le falta la derecha. Entonces él apoyó la izquierda, que es la pierna que tiene, en una canaleta. ¿sí? Y pues pasó normal. Pero como había nevado, entonces estaba húmedo, tocaba sentado. Entonces él se sentó, puso la pierna y bajó. Yo dije, lo mismo hago. Si al mal le funcionó, yo hago lo mismo. Pero pues a mí me falta la izquierda, entonces ahí es más gruesa. Yo hice exactamente lo mismo y me embalé, pisé y me embalé. Pero cuando ya me había embalado, la prótesis quedó ahí atascada, porque la mía es más gruesa. Entonces quedó ahí y yo ya me había lanzado. Me tocó agarrarme de alguien atrás, quedarme ahí y llamar, Kina, devuélvase rápido. Y claro, ya el cuerpo me estaba ganando y la prótesis allá atrás. Es súper peligroso porque ahí me puede quedar la rodilla. Sí, claro. La rodilla queda ahí atascada. Y él me ayudó a mí. O sea, un mocho ayudando al otro a sacarlo de ahí. Y claro, la prótesis quedó súper atascada. Y nada, y ahí la logramos bien. 0 accidentes, 0 problemas. Pues hubo ahí unas preocupaciones que la tuvieron los guías, ¿no? Que eran los responsables. Con un tema de lo que le pasó a mi sargento mayor allá arriba llegando. ¿Que Ya se estaba maluqueó? como- Cuando se maluqueó, se cuando empezó se a maluquear. maluqueó. Sí, parecía que iba a Habían empezar como con cositas. síntomas de edema. Como delirar o cosas Pero no, Pero no, solo deliró un rato y ya. Nada más. Sí, sí, sí. Claro. Y alcanzó a Ya. delirar un Estaba poquito y pensando tal. cosas. Entonces la disfruté más, la disfruté muchísimo más bacana y sí, fue más tranqui. No deja de ser difícil, pero amanecer en un termal a 4500 es una gran experiencia. Re lindo. Muy bonita, muy, muy bonita. Muy bacano. Qué Y irónico que un mocho tenga que ayudarle al otro mocho para que no pierda, Sí. pierda mucho. Porque los guías venían atrás hablando entre ellos. siempre hacen Ahí eso. Riéndonos de los mochos. Yo estaba abajo viendo cómo se le quedaba la pierna Sí, sí, atascada. sí. Sí, eso fue entonces, no, muy, muy ¿Y chévere. qué montaña quiere subir? ¿Qué plan tiene para la siguiente? Está Aquí loquito, ese está loquito. estamos acosando a experiencia para queremos ser los primeros discapacitados en hacer cumbre en el Nevado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Uf. 2026. Qué embalecio, ¿no? Y esa, Lo y usted invito va- a que vayamos. Que les a esa va a vaya ir el muy bien. Maguito. Y a esa va a ir usted, a Nos esa llevan está. avión. Y usted nos lleva en avión y nos tiramos y todo eso. Nos tiramos en parapente. Paracaídas allá. Uy, La no, re aventura se duro. puede estar... Sí, queremos intentar Sierra Nevada de Santa Marta. Eso estamos hablando hoy Esa es la porque hay idea. varias cuestiones técnicas que por lo menos ellos tienen en los muñones y es que cada, no sé, dependiendo la persona, cada 20 minutos, media hora, 10 minutos, tienen que soltar la prótesis porque pues el muñón va sudando. Ok. ¿Cierto? Entonces tienen que soltar como todos esos aparaticos que tienen. Es El como un socket. cauchito. Ya todo experto, Lali. Socket. Sí, ya sabe Se re- quita Un toda la- cauchito y tal, entonces pues ahí suda, no sé qué tan, y vuelve y se lo pone. Entonces, por lo menos ya para el último día, uno de ellos, Andresito, el man, ya pailas, weón. O sea, como la rodilla les queda, hace tanta presión, entonces pues les empieza a tallar y ya no les da para Pero a pelear. él fue era porque a él le quedó un poquito Tiene menos. muy poquito, digamos que muñón. muñón es donde Sí. queda el Sí. miembro, ¿sí? Y el de él es muy cortico, muy, muy cortico. Entonces sufre más. Entonces él sufre mucho porque es, digamos, muy poquito peroné cargando toda una prótesis. En mi caso, pues yo tengo hasta el tobillo. Entonces yo tengo toda esta distancia de tibia y peroné para hacer sostener fuerza ahí. a una prótesis de 3 Claro. kilos. Él tiene un pedacito para cargar una prótesis de los Sí, mismos sí, 3 sí. kilos. Entonces a él Le la tocó sufre sufrir mucho, pero más. igual la logró súper Claro, muy fuerte duro. ese pelado.
Entonces ya eso es como lo que toca entrar a analizar en esas caminatas tan Claro, largas. tan weón. largo. Sí. Ahí se irían de Y las pronto unos días prótesis, de no, más. o sea, existe el riesgo de que se dañe como la prótesis como tal, como la Sí, claro. articulación. Sí, sí, sí. Las calidades son muy buenas. Esto, digamos que es dado el hospital militar. Eso tiene garantías y demás. Han habido casos en los que se han roto jugando fútbol. Muchas personas también jugando se pueden fútbol. inventar. Es guinceto, dicho. Sí. Jugando fútbol o trotando, se han roto prótesis. Entonces, pues no, la idea es prever todo eso y digamos que llevarla nueva, llevarla recién cambiada. Igual toca andarla también bien bastante, ¿no? manes Para- ya tienen de varias bien prótesis. cubiertos Sí. los componentes. Dependiendo para qué. Sí, sí, sí. Y para los terrenos así como, pues sí, un nevado todo piedroso y todo eso no es complejo de manejar. En las subidas es muy complejo, porque digamos que la articulación no se mueve, No hay articulas. ¿sí? Digamos que todo está muy parecido, excepto el movimiento articular del tobillo. Esa es, digamos que lo que no se ha podido O sea, solucionar. no tiene movimiento, o si No, tiene, no, no tiene nada. nada, Estás nada. estático, a Cero, 90 eso es grados. ¿no? Sólido, totalmente sólido. estático. Para trotar es la del gancho, Sí, que es lo más semejante al movimiento del empeine, es el gancho. Pero en los nevados no se puede llevar el gancho porque es un terreno muy irregular donde se va a enredar el gancho y demás. Si fuera planito, digamos, como el Cocuy, que arriba es muy planito, así se podría. Pero a los otros no se puede con gancho, entonces toca esa. No, en el entrenamiento se le coge el tiro sí, claro. y ya. Ush, pero re difícil. Sí, claro, a estos manes les tocó entrenar un montón precisamente para analizar todo eso, ¿no? Como Sí, el entreno fue 2 meses fuertes en Monserrate, gimnasio, murito de escalar, mollas también. mollas, Con peso también, eso ayuda un con montón. peso, sin peso en el gimnasio, con Descensos, maleta en ascensos. Monserrate, cositas así. Tanto el ascenso como el descenso, que de hecho para nosotros es más difícil el descenso, Claro. porque El no impacto. hay, sobre todo después del paso Hilary, como ese, que es un arenero completo y muy Sí. pendiente, Arenal, sí. como uno no puede mover el empeine, eso le quita agarre. Al no tener agarre, Sí, así solo con... exacto, sí. Ya aprendió ese man de Sí, no, piecitos, ya vea. la tiene clara. Ah, Sí, es eso. Sin entonces- embargo, o sea, a ustedes les va muy bien en la montaña porque de cierta forma ya comió mierdita, entonces... yo siento que el cuerpo tiene memoria. Claro, Sí, claro. ustedes a nivel mental iban relajados, ¿no? Es que también yo quería preguntarle eso porque yo pienso que usted va caminando y usted pues va liviano de la espalda, ¿no? Entonces yo creo que usted en ese momento que está volviendo a retomar, usted está diciendo, está recordando la mierda que comieron por en la selva, todo lo que les pasó Sí, y sí. demás, y decir, "Uy, esto me hacía falta". Se lo gozan por momentos, pero claro, hay pasos que la prótesis no les va a permitir tener el mismo movimiento que tuvieron alguna vez, entonces sí se va a sufrir, pero se acuerdan resto de esos movimientos también ahí, ¿no? Pienso que es una ventaja que tenemos. Pienso que es una ventaja que tenemos. los que dicen que no, yo fui Nosotros militar, hacemos- que nos ha pasado. Sí, Yo sí, soy sí. militar y estoy en el Exacto. páramo y llega a la montaña y... Exacto. No, pero baila. es que todos los que con los que yo militares, los manes son como que hacen mucho caso, weón. Tienen eso, ¿no? Sí, hacen como caso. que uno les Eso dice, sí hacen "No, parce, caso". yo Para les eso nos recomiendo, sí, yo les recomiendo nos que entrenan. sí, que Para se hacer amarre de caso. tal forma. Sí, señor. Parce, y Y todo bien eso. lagartijas, les- Pero Y yo, me Alex refiero, allá todo abusivo. Ahora haga 22 de pecho. pero no, yo me refiero a que físicamente la altura sí los patea, los ha pateado, un par de personas les ha pateado físicamente. Sí, la por altura sí les da altura. duro. La altura sí Pero les da que duro. ellos es lo dicen único. que no, que yo he sido militar y que todo bien, que eso me va a ir bien. Y sin cargar aún nada, la altura bailas, hasta ahí llegan. Pues y, con, pues, con mi toca mayor echar- tormento, ¿se acuerdan? mi comemondante. mi comemondante le decían. Y Mario le decía, mi cabo no quepo. Mi quepo no cabo. Entraba haciendo chistes, güey. Y es que ese man, ese que dice Alex. Uy, ese con mi man era mayor denso, tormento, güey. huevón, el man. Es que así le decía un parcero, Sí. güey. El man era muy disciplinado. Pero eso era lo que le ayudaba al man como a seguir todo, güey. O sea, el man Las seguía instrucciones instrucciones al pie de la perfectas, sí. letra y eso fue lo que lo ayudaba al final. Ujú. Como que sí, señor, sí, señor, sí, señor. Yo pienso que, o sea, de hecho, Y eso me parece muy cada quien bacano, tiene güey. su ego, que la montaña se encarga ya de manejárselo. Los runners, por ejemplo. Que Uy, llegan- epa, ese es que otro llegan a- ego. Que están acostumbrados a trotar limpiecitos,
con su... Esos runeros sí. A eso sí les da más Está- duro. A ellos sí les da más y duro. no están acostumbrados a la montaña y llegan a la montaña y nomás ya sentirse con barro ya les da duro. Sí, claro. O se creen que van a ser los primeros en llegar, los que nunca se van a cansar porque están acostumbrados a trotar 80, 100 kilómetros y cuando la ven grave les toca quedarse callados, o sea, esa transición entre, uy, me No se quejo preparan o no me bien quejo. para ese Si yo momento. soy el runner que vengo de ultramaratón y demás, ¿cómo voy a decir que estoy cansado? Sí, a los runners sí los he Pelear visto con sufrir. ese ego es duro. Pero Nosotros también. Les tocó a unos triatletas, no llegaron, pasaron en la canaleta del borde, Hillary y la canaleta para arriba para llegar al borde glaciar y paila. No la lograron. Tocó echar Es que yo pa' pienso abajo. que Y están es más normal. acostumbrados Sí, claro. al entreno Por diferente. exacto. Además son más competitivos. Pues, Y con lo que nosotros, entrenan. nosotros también. Yo, por ejemplo, la primera vez llegué con mi ego de cargábamos 30 kilos, armamento, casco blindado y demás. No vamos a cargar un sleeping y una carpa. Sí. Vaya, cárguelo. Y A por los- tantas después- horas, güey. Claro. No, y después de 4.000. Apenas usted empieza a 4.000 que le empieza ese dolorcito de cabeza que usted no sabe si es dolor de cabeza o es sueño o es hambre o qué es, pero mi cuerpo nunca había estado Sí, así. claro. Hemos cargado hartísimo y Nuevas 20, sensaciones, 30 ¿no? kilómetros con 30 kilos, pero son contextos muy diferentes. Y ahí es Total, donde uno güey. aprende, ese es el aprendizaje. Ajá. Ah, bueno, mijo, ¿no? Ya después de que el cuerpo empieza a hablar así, ya uno dice, no, a la próxima me quedo calladito, me puedo cansar. Hubo gente que de primeras tal y después ¿cómo era? ¡Ay! Kina, digamos, 116. Kina, Es que que parce, es el se más bajoneó fuerte de resto, todos. güey. Él también El, va a el venir. más fuerte de todos Sí. en Vancouver, Vancouver. Se me pegó. le dio un bajonazo feo, feo. Se me feo, pegó y feo. me dijo apretado. Me comenzó a respirar a la nuca, güey. Y yo, bueno. Sí. Comencé atrás y el man no se me despegaba. Claro, yo me sentía presionado y yo comencé a darle lo que es, papá. Y llegamos a Vancouver y el man se desgonzó, weón. En la cocina quedó así. Se le pegan a Empezó Mario y baila, paila. weón. Empezó a perder Baila. luces. Pero igual, el proceso Fue de chistoso la ese primera momento. vez en que el cuerpo le dice, ojo porque usted puede ser muy teso, pero aquí en la montaña manda la montaña. Sí, claro. La altura es compleja. Chimba, Yo chimba pienso esa que se podría historia, hacer Juanca. uy, como surgen las ideas, güey. Se podría hacer un programa nuevo para el ejército, weón, a partir de después de que salgan. Sí o sí tienen que tener el proceso psicológico que le ayudó a su Sí, esposa, claro. eso ayuda un montón. Súper necesario. Pero, por ejemplo, Vital. esa adaptación de su selva a una montaña, por ejemplo, aquí nomás, esos cerros orientales, Claro. son programas claro. bonitos también Es que muy, pueden muy ayudarle difícil mucho a la porque gente, uno, weón. o sea, en Colombia que se trabaje por encima de 4.000, el páramo de Sumapaz tal vez, o en Santander, En Huicán también está el de alta montaña. en Huicán, sí, pero digamos que son Son 3, pocos, ¿no? 4 meses o Sí. un año en el que se está allá y es una exigencia diferente, o sea, son dos cosas diferentes. Decir yo soy militar y estuve en el ejército no lo garantiza ser montañista, Sí, claro. ni viceversa. Ok. Son cosas totalmente diferentes que se deben aprender Claro. y que uno no cree que es así tan diferente. Claro, claro. Eso es. Entonces, pues nada, ahí queda invitado para ir a la sierra si quiere. Con Gracias. nosotros, para que nos dé la mano, para que nos ayude. Vamos a ver. Esa es, entonces, Sería chimba. No, igual se va a hacer. sí, Igual vamos claro. a ir. No sé, tiene que hacer. Sí, se va a hacer, se va a hacer. Ahí va mero parchecito. En nuestro caso sí coger como unos 3 años para hacerla. No, Un 5. entrenamiento arduo. 3 muy pronto. No, digo, para estar allá en la sierra, pongámosle que Pa' estemos llegar ya a 3 algún lado. meses para ponerle tiempo. Caminando Porque de ahí. allá en el Tolima le subimos un día. Lo que yo le decía ahorita a Juanca, la idea es... O sea, si normalmente uno hace la sierra en 15 días, Sí, un ahora se nos mes. toca meterle 20. Sí, 25. 20, yo creo que está bien. No, A relajarnos, güey, a relajarnos. De todas formas, el entreno es el que define. El que define todo. Puede que lo hagamos en 10. es que hay que trabajar muchísimo y es el descenso, weón. Sí, sí, sí. Para Pero es las que allá prótesis. que descenso, allá es... Ah, O sea, allá es así. por eso. Hay que Descenso trabajar y resto, ascenso. weón. De su Tanto de parce ida todos los como de días vuelta. tiene descenso y ascenso. Es Todos como los días. subir Monserrate 10 veces. Subo y baja, subo y baja, subo y baja, sí. Sí. El tercer día que es bien divertido. Para que vayamos. Bueno, querido Juanca, ya para irnos despidiendo, algo que le quiera decir a nuestros radioescuchas. No, pues que Amantes de la vida, ¿cómo era todo? Como apasionados. Amantes de la vida, curiosos de la Curiosos de la aventura. Amantes del descubridores de lo incierto. Locos de pasión desenfrenada. sí. No, Aventureros. yo pienso que todos los que seguimos la acordada es porque encontramos algo en común
que hemos encontrado en la aventura o porque lo están buscando. Entonces lo que yo diría es que cada uno busque su efecto cumbre, que busque su sentido en la aventura que sea, en la aventura que se determine. Y cuando lo encuentre, pues va a entender como lo que vivimos todos los que lo hemos intentado. Todos los que intentamos lo que se nos ha ocurrido. Ay, ¿cómo será conocer la nieve en Colombia? Hay gente en Colombia que no la conoce y hay otros que ni siquiera saben que existe. Entonces eso es grave. Intenten busquen su efecto cumbre en lo que sea o su efecto aventura más explícitamente. Vea, Qué bonito. Qué lindo. Muchas gracias, Juanca. Qué chido. Muy bonito. Gracias, Juanca. Muchas Hágale, gracias, Juan. Gracias. No, a ustedes por invitarme. Gracias por venir. Nos vemos en la Sierra Nevada. Hágale Eso. de una. Y nos vemos la otra semana con más historias. Gracias, Red Bull. Tumba.